en esta mañana en nuestra Reserva Arqueológica Rezo Aparluche. Contamos con la presencia de la magíster Amanda Brown, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la magíster Gabriela López, subdirectora técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el magíster Francisco Sánchez, director de Arqueología, y la doctora Soledad Solórzano, autora del libro. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la magíster Amanda Brown, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Magíster. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Es una alegría estar aquí presente en este espacio de memoria, de identidad y de la voz de nuestros pueblos amazónicos que se encuentran para seguir escribiendo la historia del Ecuador. Hoy nos convoca un momento muy especial, la presentación del libro Un legado vivo, la identidad del Napo y sus huellas en la historia, y la conferencia titulada La identidad del Napo y sus huellas en la historia, a cargo de la destacada investigadora, doctora María Soledad Solórzano. Este trabajo, fruto de más de 8 años de investigación y de un compromiso profundo con el territorio, rescata no solo los hallazgos arqueológicos y memoria documental, sino el corazón vivo de las comunidades de Archidona, Tena y Carlos Julio Arosemena. Es un homenaje a los saberes ancestrales, a la historia viva de la provincia del Napo y a quienes generación tras generación han preservado su identidad y su vínculo con la tierra. Desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural nos llena de orgullo haber acompañado este proceso a través de nuestras líneas de fomento con un valor de $15,000 y que este tipo de investigaciones puedan ser parte de un libro ahora que estamos presentes. Y mismo que fortalece nuestro patrimonio, no solo como memoria del pasado, sino como guía para el futuro. Agradecemos a la Universidad Regional Amazónica ICAM, a la editorial Abya y por supuesto a la doctora Solórzano por su incansable dedicación y por regalarnos una obra que nos invita a valorar, comprender y sentir el patrimonio amazónica desde su raíz más profunda, su gente. Gracias por acompañarnos todos aquí los presentes, que sea un encuentro para aprender, para sentir y para celebrar la riqueza cultural que nos hace un país diverso, fuerte y profundamente vivo. Gracias. Muchas gracias, magíster, por sus palabras. Esta conferencia está dirigida al público en general con el objetivo de socializar los resultados obtenidos en la investigación, un viaje a través de las generaciones para redescubrir nuestra identidad cultural, que tuvo como resultado un libro, Un legado vivo, la identidad del Napo y sus huellas en la historia. Por ello, contamos con la presencia de la doctora Solórzano, que ha sido una investigadora muy excelente y aparte amiga de nuestra casa. La doctora Solórzano es doctora en prehistoria y arqueología, magíster en gestión y desarrollo social, licenciada en antropología. Se desempeña como profesora de la Universidad Regional Amazónica ICAM desde el 2016, lugar donde ha dirigido los proyectos Pachimbi Milenario, Artesanías de Producción Milenaria, entre otras investigaciones de relevancia para la arqueología ecuatoriana. Doctora, Linda. Muy buenas tardes con todas y todos. Para mí es un gusto estar aquí después de varios años, son casi 10 años que estoy en la Amazonía, 10 años que estoy en la Universidad Regional Amazónica ICAM, 10 años en donde hemos construido identidad y memoria. Este libro, La identidad del Napo y sus huellas en la historia, me van a ayudar pasando las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí me pueden ayudar? O si tienen un clic. Siguiente, por favor. Este libro surge de 4 investigaciones que dieron paso a generar el proyecto Un viaje a través de las generaciones para redescubrir nuestra identidad cultural. Fueron 4 investigaciones que aparentemente iniciaron en el año 2017
con el trabajo que realizamos en el sitio arqueológico Pashimbi. Sin embargo, esto se remonta al año 1998, cuando por primera vez yo llegué a la ciudad del Tena y formé parte del proyecto de desarrollo Villano Baeza. En ese momento la pregunta de investigación base fue: ¿por qué la cerámica que se encuentra en los contextos Kosanga se mantienen perfectos a pesar de las condiciones ambientales? Esa fue la primera pregunta de investigación que surgimos, y con este proyecto surgió el proyecto Artesanías de Producción Milenaria. El proyecto Artesanías de Producción Milenaria, en donde trabajamos en la capacitación a alfareras de la provincia del Napo, recuperando la identidad. Producto de esto sacamos un pequeño folleto. Pero esto vino más atrás, porque recorrimos con las alfareras 22 puntos donde ellas tomaban arcilla para realizar sus objetos cerámicos, vinculados con lo que es sus emprendimientos turísticos familiares. A la par, estuvimos realizando las excavaciones en el proyecto Pashimbi Milenario, en donde realizamos la excavación de 8 hectáreas del sitio de estudio. Identificamos los primeros fondos de cabaña completos en la Amazonía ecuatoriana. A decir de Stefan Rostein, cuando hizo la presentación de nuestro pequeño museo, que Gaby tuvimos el gusto de tenerla ahí, tuvimos un pequeño museo que fue primero arqueológico, luego se volvió etnográfico. Logramos recuperar eso. Fueron más de 10 estructuras identificadas en la Amazonía como fondos de cabaña que años ahí no se había encontrado. Tuvimos la suerte de contar con un muy buen equipo técnico. De manera adicional, generamos la nueva columna vertebral para la arqueología amazónica, con base al financiamiento de 16 muestras de carbono 14, además de 3 muestras que vinieron durante el trabajo de mitigación intermedio que se hizo a la recuperación del sitio Pashimbi. Con estos datos organizamos toda la información y dimos continuidad observamos, mejor dicho, cómo la continuidad en tiempo y espacio de la alfarería de la provincia del Napo se mantiene vigente con técnicas tradicionales, manteniendo el concepto de cadena operativa. Esto nos permitió identificar, junto con las y los artesanos, junto con los representantes de los GATS municipales, la hoja de ruta para generar el plan de salvaguardia de la alfarería de la provincia de Napo, de los cantones Tena y Archidona, con el cual logramos ingresar a la lista representativa. En este contexto, además, trabajamos con el proyecto de vinculación Vivamos nuestro patrimonio cultural fase 1 y fase 2, en donde logramos consolidar parte del plan de salvaguardia, que consistía en hacer intercambio de experiencias. Aquí nos dimos cuenta que había una falencia bastante grande. En la Amazonía seguimos manteniendo un rezago del Estado central, como vamos a ver en el capítulo cuando hablemos del capítulo número 3. ¿Por qué? Por el aislamiento geográfico primero, y segundo, porque en la Amazonía no se entiende todavía la importancia del patrimonio cultural. Somos partícipes, tenemos las bases, somos la memoria viva vigente y tenemos apenas una manifestación como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es la lengua zápara. Aparte de eso, dentro de lo que es certificación, tenemos la certificación de una fiesta obtenida por el doctor Ferran Cabrero y apenas una representación en lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, a pesar de la riqueza cultural con la que se cuenta este territorio. Con base a todos estos conceptos surge este proyecto que se llama Un viaje a través de las generaciones para redescubrir la identidad cultural. Uno de los objetivos nuestros fue justamente que los jóvenes de entre 16 y 25 años empiecen a entender lo que es el patrimonio cultural, generar estrategias para que la gente joven se sienta empoderado de donde soy. Porque, y perdón lo que voy a decir, tal vez puede sonar un poco arrogante, tal vez puede sonar un poco iluso. Para mí, la riqueza cultural de los cantones Tena y Archidona, por la forma de desenvolverse con los recursos ecosistémicos, vinculados al aislamiento geográfico principalmente, que viene desde la época prehispánica, porque la Amazonía tuvo un manejo a nivel social, a nivel de desarrollo de sociedades, muy diferente a la zona andina que a la zona costera, por eso no tuvo la misma posibilidad de imposición el gobierno, el contacto europeo con las personas locales.
Ese aislamiento geográfico, ese sentir nativista, hizo que tanto los mishus como los napurrunas, como los indígenas locales, generan un nuevo sentimiento, generan un sincretismo cultural, lo que en antropología denominamos sincretismo cultural real, ¿ok? En donde se genera una cultura que es muy interesante, que además nos permite a nosotros equipararlo, aquí va la propuesta un poco soberbia tal vez, equipararlo con la riqueza de la Escuela Quiteña del Arte. Es así de rica la riqueza del patrimonio cultural vivo que se tiene en la provincia de Napo, en los cantones Tena y Archidona. Lamentablemente, los jóvenes y las nuevas generaciones, dentro de lo que es la globalización, van perdiendo estos sentidos. Bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa y les voy a pedir que si quieren alguna aclaración, si necesitan que les aclare algo o si quieren hacer algún comentario, me interrumpan nomás porque esta conferencia es como para 40 minutos y vamos a empezar con lo que son 4 sesiones de mi clase de Sociedad, Cultura e Historia de la Amazonía resumidas el día de hoy en esta conferencia. En este proyecto participamos 9 docentes de la URAI en el transcurso de estos 10 años. 2 instituciones aliadas. Una de ellas, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que cuando yo tenía fondos, entregaba fondos al instituto. Tenía un jefe que era una maravilla, y perdón lo que yo voy a decir en este momento, porque siempre me hago reminiscencia al doctor Ramos con todo el respeto que me merece el doctor y su familia. Siempre les digo en las conferencias cuando puedo, cuando las jóvenes ahorita viven en unas situaciones que son un poco diferentes, y les digo, yo tuve el mejor sugar que uno puede tener. Siempre les digo eso a mis estudiantes. Porque un sugar es quien te da todo lo que tú quieres, lo que tú gustas, la plata que te gusta, el carro que te gusta, todo lo que te gusta. A mí mi sugar me pagó una investigación arqueológica, me dio materiales, Rita estuvo presente, me dio materiales para mandar al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, me dio materiales para un mantenimiento de un equipo, para que nos entreguen los elementos. Me dio un museo. Entonces les digo, es el mejor sugar que uno puede tener. Chicas, si no se van a conseguir un sugar como esa, les digo siempre a mis estudiantes, no se consigan nada, porque no vale la pena. Vale a alguien que le valore y le respete. Y además, él en contrapartida se sentía muy orgulloso y incluso en el libro que hizo sobre cuando él salió de la universidad, sobre Iquiam, una universidad en la mitad de la selva, sacó a la luz de esto, porque es una investigación multidisciplinar que manejamos ahí, que es muy linda, y nos enriquecíamos todos. Entonces, gracias al doctor Jesús Ramos, que fue el que primero nos ayudó durante 2 primeros años, logramos contar y hacer unas sociedades estratégicas lindísimas. También contamos con el Instituto Espacial Ecuatoriano, que recién ahorita logramos trabajar en el último artículo que se publicó esta semana, hace 2 semanas, fue con gente del Instituto Espacial Ecuatoriano, que ya es extinto, que aplicamos los análisis de georradar para identificar contextos arqueológicos, proponiendo nuevas metodologías. Entonces, esta investigación tiene mucho de ciencias formales que hicimos uso, los de las ciencias sociales. Ahí también les digo, los de las ciencias formales nos miran como nosotros somos ingenieros, les digo, ustedes ponen a mi servicio. Mil disculpas a veces por la arrogancia. Bueno, participaron alrededor de 40 estudiantes de diferentes generaciones. Es un proyecto que realmente teníamos la necesidad de publicarlo. La primera parte en la que hicimos fue reinterpretar la cronología de la Amazonía ecuatoriana. Para esto partimos del trabajo de 2 investigadores a los que yo admiro y respeto mucho, que son el doctor Stephen Rostein y el doctor Godofredo de Saulier, que en el año 2013 organizaron la cronología para la Amazonía ecuatoriana, revisando todos los informes de mitigación o salvamento. Para el año 2013 los doctores empezaron a organizar esta nueva columna vertebral y con esta nosotros pudimos trabajar en actualizarla al momento y observar las conexiones con base en la cerámica. Nosotros simplemente nos manejamos con el eje cerámica debido a que la riqueza cultural de la Amazonía, poco conocida realmente para el resto del país, merece varios años de estudios y con lo que estamos sacando varios investigadores lo estamos logrando. Gracias a este trabajo generamos esta nueva tabla cronológica en donde combinamos los estudios de nuestro querido padre Porras. A todo el mundo no le gusta, pero yo sigo casada con el padre Porras.
a pesar de cualquier cosa, la base del Padre Porras a nosotros nos sirve y además tenemos que acordar, mi papá siempre decía, yo también fui último modelo y el Padre Porras fue lo más novedoso a nivel de tecnología en su momento. Ahora estamos recuperando la información y con base en estos datos seguimos trabajando, contamos con la nueva cronología. También aquí podemos en esta nueva cronología observar que el sitio más antiguo que tiene la Amazonía ecuatoriana se encuentra justamente en la provincia de Napo, el sitio Huahuacanoayacu, que tiene una antigüedad de 9.800 años sin calibrar. ¿Esto qué quiere decir? Que los flujos migratorios desde hacia la Amazonía, confirmando los datos de la NATA, o mejor dicho, retomando la información de un investigador que se llama la NATA, que trabaja en lo que es ecología histórica, los procesos de migración hacia la zona andina, a diferencia de lo que dijeron la doctora Betty Meggers y el doctor Clifford Evans en su momento, de que la Amazonía no podría tener poblaciones muy grandes, durante el periodo paleolítico, la Amazonía tuvo los recursos necesarios como para generar que la población pueda incrementarse, hubo un incremento poblacional que mandó hacia la zona andina. Y vino, ese es uno de los flujos migratorios de poblamiento que tenemos. Siguiente, por favor. Con esta información encontramos, además, logramos, gracias al trabajo que hicimos, logramos observar, perdón, yo soy un poquito informal para mis conferencias, logramos revisar cómo el patrón de cerámica tiene patrones migratorios, se va incorporando en la cotidianidad de las personas desde la parte sur de Santana de la Florida, estudiada extensamente por el doctor Francisco Valdés, sube hacia la zona de la cuenca del Pastaza y con base a la cerámica tipo Pambay vemos estas correlaciones y sube para que después de un milenio se popularice en la cuenca superior del Napo. ¿Esto qué significa? Que no había complejidad, al contrario. Eso significa que las sociedades coexistían haciendo formas de recolección sin alfarería y con alfarería. Que estos grupos humanos tuvieron una domesticación de plantas que fue impresionante, incluso hasta la llegada de los europeos, pero no tuvieron agricultura intensiva ¿debido a qué? Debido a que no tenían una necesidad y debido a que ocurrió algún evento hacia el 1200, porque nosotros sí tenemos evidencia de agricultura intensiva, ahorita estamos justamente preparando una tesis para validar eso con mis estudiantes de agroecología. Los estudiantes, o sea, hubo agricultura, pero por las condiciones ambientales hubo un cambio que no permitió que esto se mantenga, ¿ok? Por eso cuando llegan los europeos, también encuentran sociedades con grandes cantidades de bosques cultivados, pero sin agricultura intensiva en la gran mayoría, llevándose a lanzar la Amazonía como un mito, de acuerdo a Galo Plaza, que estaba vinculado a la agricultura, que tiene razón por condiciones edáficas. Pero retomando el 100% de lo que hicimos aquí, tenemos que el traspaso y que hacia el 700 después de Cristo, de acuerdo a lo que dice el doctor Rostein con su equipo de trabajo de Saulier, Jaimes Betancourt y Duche, esto de aquí ocurre un proceso en donde las conexiones regionales, intrarregionales en la Amazonía se rompen. Pero inicia el contacto con la zona andina. Y es por eso, y es retomando a 1998, cuando nosotros tuvimos en nuestras manos la colección Villano Baeza, logramos observar material que era idéntico, planteado por Porras, en la zona de Pelileo, si no estoy mal, Píllaro, Rita me puede ayudar un poco más, Píllaro, en la zona de Píllaro, que son fotocopias de las que nosotros encontramos en el proyecto de desarrollo Villano Baeza. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí sucede que empezamos los intercambios regionales hacia la zona andina. Más adelante el trabajo de Tamara Bright, donde también realiza, ella es la pionera en hacer estudios geoquímicos, identifica que las cerámicas del país Panzaleo, las cerámicas caranquis, y no tienen desgrasante y antiplástico que no era local. Entonces Porras empieza a decir que empiezan a salir las personas con los objetos. Sin embargo, más adelante Cuellar y posteriormente Serrano, en el año 2017, dicen, hello, nosotros no tenemos alfares tan grandes como para que se exporte tal cantidad de cerámica. Entonces, junto con los estudios que hicimos,
con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se identificaron que las arcillas que se trabajan en esta zona con el proyecto Artesanías de Producción Milenaria nos dicen que son caolinitas de buena calidad. Aquí hay otro dato adicional. La cerámica panzaleo, la cerámica cosanga con desgrasante, que no es local, en la zona andina se mantiene mucho más allá hasta la llegada de los europeos. En la zona de la Amazonía no llega más allá del 1200. Para el 1300 tenemos la cerámica que se denominaba tradicionalmente como napo. Sin embargo, con base a los atributos, las características, los desgrasantes y las características difieren, decidimos nosotras llamarla a la fase napo en este lugar como tena. ¿Por qué? Porque no es la misma, no tenemos el policromo que viene de fuera. Y ese tema se necesita generar una identidad propia. Y la identidad propia va manejado con todos estos conocimientos y saberes ancestrales. Entonces, con base en esta información, ¿se perdieron? Si se perdieron, me dicen. Si se perdieron, me avisan. Ok, con base en toda esta información, ¿qué es lo que dijimos? Señores, hay un capitulito que se les cayó a los cronistas, porque los cronistas solamente buscaban la información en relación a el intercambio de lo que ellos querían. ¿Qué es lo que ellos necesitaban? Necesitaban oro. Sin embargo, el oro y los materiales preciosos que salían de la Amazonía también entraron en este intercambio. ¿Sí? Es aquí donde se les cae este pequeño capitulito a los ¿cómo se llama? A los cronistas, y empezamos a ver como siempre la Amazonía ha sido proveedor de recursos ecosistémicos, papel que seguimos manteniendo hasta ahora. Siguiente, por favor. ¿Sí? Como ya les había indicado, el fenómeno panzaleo de Bray fue una de nuestras bases para iniciar el siguiente capítulo que empezamos a trabajar. Tenemos además la crónica de Rumanzo, que nos indica cuál fue el paso que hicieron hacia la zona de la Amazonía, Gonzalo Díaz de Pineda. ¿Sí? Para 1644 habían 23 encomenderos y 5 apenas reportaban evidencia de actividad minera en esta zona dentro de lo que era la provincia de los Archidones. Con base en eso empieza a cobrar cada vez más fuerza el tema de que la arcilla también se estuvo exportando. Siguiente, por favor. Aquí ya empezamos a hacer un salto a lo que sería el por qué se logran conservar los saberes ancestrales, como dije en un primer momento. De acuerdo a la crónica, la geografía del Ecuador de Villavicencio fue la base para nuestro trabajo. Realmente la geografía del Ecuador de Villavicencio, quienes conocen sobre el tema, ha servido no solamente para identificar cómo era la geografía del Ecuador, sino para entender socialmente al Ecuador. Gracias al trabajo de Villavicencio, nosotros logramos entender cómo en el handbook hecho por Stewart en 1920, la diversidad cultural que tuvimos en este territorio. ¿Sí? Los 4 caminos, 1, 2, 3, 4, 5, perdón que tenga que contar. Este capítulo lo hicimos en 15 días, pero lo veníamos trabajando varios años en las clases. Los 5 caminos que cubrían a la Amazonía son desde Ibarra hasta el denominado Camino de Pumpimampiro en la parte norte. El que nosotros nos ocupa, el que conectaba con la región de los Quijos y que nosotros podemos ver que la travesía era de entre 8 y 15 días, en el mejor de los casos. Justo cuando estábamos terminando el libro, habíamos sufrido un encierro no voluntario porque hubieron deslizamientos. Y yo cada vez que estaba acordándome, mientras estaba escribiendo y todo, me acordaba cuánto nos demoramos. ¿Cuánto nos demoramos en llegar a Altena? ¿Saben ustedes cuánto nos demoramos en carro propio en ir a la Amazonía, Altena? 4 horas, 6 horas. Solamente hasta llegar a Papayacta llegaba a ser un día.
¿sí? En la zona de Cosanga tenían que atravesar al menos de 3 a 4 días. Y eso si es que el tiempo lo permitía, ¿sí? Entonces ahí vamos entendiendo por qué este aislamiento que viene desde la época prehispánica. Porque en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, de acuerdo a Ospina, antes de la llegada de los incas, perdón, de acuerdo a Ospina, ya se había dejado de lado a la Amazonía. La Amazonía solamente era proveedora de recursos, pero las formas de relación social eran totalmente diferentes. Bueno, también vemos las conexiones con la zona de Hualaquiza y el camino desde Loja. Este aislamiento logró que para la época de Villavicencio, 1858, se logren identificar varias lenguas y modismos internos que han desaparecido con el paso del tiempo. ¿Y desaparecieron por qué? Por el caucho. Siguiente, por favor. Se duplicó la diapositiva, ¿sí? Se duplica por el caucho. ¿Y aquí cómo está la historia del caucho? En 1860, García Moreno nombra a la provincia del Oriente, ¿sí? Este territorio de la República la República del Ecuador se dividió en las provincias de Pichincha, Imbabura, León, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, el Oriente y Galápagos. Recién empieza a aparecer la provincia del Oriente, por eso todavía mucha gente la denomina el Oriente, ¿no? El Oriente que estaba constituido por eso. Entonces nosotros ya peleamos por la Amazonía. Si tengo tiempo al final les explico un poquito por qué se llama Amazonía también, que es la última clase que acabé de dar. Bueno, en 1839 surge un dato a nivel mundial que cambia la historia de la Amazonía, que cambia la historia de los pueblos amazónicos y que va a abrir el proceso de extracción hacia de este territorio, que el Estado regrese a ver este territorio. Es la vulcanización, ¿sí? Para 1870 empieza a generarse la economía en el Bajo Marañón vinculada con el caucho. Pequeños fondos caucheros, gente vinculada con el caucho, empieza a trabajar con esto, ¿sí? La provincia del Oriente empieza a ser vinculada por la preocupación del Estado. Para 1884 se empieza a generar el establecimiento de 50 colonos dentro de este territorio. Colonos que y en ese momento se hablaba básicamente de Archidona, que era la reducción de indígenas, Napo, que era un puerto que conectaba con Misahuallí, y Tena no sonaba. Tena no sonaba para nada. Siguiente, por favor. Empezamos con todo el tema de los conflictos. Julio César Arana va a ser una figura representativa para todo lo que es la Amazonía y todos los problemas vinculados con el caucho. Para 1802, antes de la independencia, debido al ingreso de la población, luego de la expulsión de los jesuitas, debido al ingreso de la corona portuguesa al territorio de la corona española, la corona española dicta la cédula de 1802 de la creación de la gobernación de Maynas, del obispado de Maynas. El obispado de Maynas que iba a estar, adivinen, ¿bajo qué virreinato? Del Perú, bajo el virreinato del Perú. Con base en esto, y teniendo en cuenta la Carta de Independencia que se basaba en el hecho de que los territorios de los nuevos países tendrían las mismas dependencias e instalaciones que antes de la independencia, la presidencia de Quito, que llega a ser Ecuador, entra en esto y con base en el petróleo, Julio César Arana empieza a generar los tratados y empiezan los conflictos limítrofes debido a que el Ecuador no tenía la gobernación de Quijos. La gobernación de Maynas estaba. Entonces empiezan los conflictos limítrofes financiados por la Casa Arana y hay dos conflictos que son poco o nada conocidos para los ecuatorianos que están
en libros como el de Alfredo Pareja Díez Canseco, recuperados apenas por Adolfo Pérez Pimentel y por, más allá que casi nadie conoce de la Amazonía, que son los conflictos de Torres Causana y Angoteros. Con base en estos conflictos es que surge también este proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un muy buen amigo que nos acogió en 1998 en este territorio, el doctor Ekel Rivadeneira, que es un... por favor, siguiente. Que sus abuelos fueron dos personajes que participaron no solamente en estos conflictos, sino en la transformación o la incorporación de la Amazonía al Estado central, ¿sí? En 1897 se da la nueva expulsión de los jesuitas. García Moreno los trae, si no estoy mal, y salen los jesuitas. Aquí empiezan a aparecer las primeras reminiscencias sobre Tena y sobre la misión jesuita en Tena, ¿sí? Indicando que era un lugar muy interesante. El trabajo también de Blanca Muratorio nos permitió recuperar información a todo el tema de los hacendados caucheros que estaban vinculados con los fondos caucheros que vinieron para acá y que salieron principalmente por los conflictos se hicieron establecer en Archidona. Empiezan a establecerse el nombre de 3 mujeres caucheras que se les conocía como las patronas del caucho: Esther Sevilla, Mariana Montes de Oca y Juana Arteaga. En este sentido, los hermanos Rivadeneira, el uno vivía en la zona de Archidona y el otro en Puerto Napo. Tena, como les había indicado, era un simple lugar de paso, si acaso, donde estaba la misión de los jesuitas. Perdón. Donde estaba la misión de los jesuitas, ¿ya? Para 1902, si la memoria no me traiciona, empiezan todos estos conflictos y también empieza a ingresar Leonard al país por el tema de la geología. Empiezan a hacer la inspección geológica, vinculado con ¿qué? Primero caucho, luego petróleo. ¿Sí? Viene con todo el tema del petróleo. Los hermanos, Manuel Ignacio trabajaba con los de Leonard y es el que estaba vinculado a hacer esta tercera ruta que conectaba la Amazonía, que es la ruta hacia Ambato, Pastaza, que conectaba con ese territorio, ¿ok? Y Carlos Alejandro, que era comandante y él es el que se trae a sus hermanos para acá, él vivía en Archidona, él era el jefe político. Ahora, él tenía su trapiche en la zona de Tena. Sin embargo, aquí sucede algo interesante. El abuelo, el nieto, el doctor Ekel Rivadeneira, que justo falleció una semana antes de empezar el proyecto. Fue una cosa así, una semana antes y no tuvimos los testimonios de él. Ya les voy a explicar los testimonios del proyecto. Bueno, él dice que cuando él era niño, recuerda cómo... ya, listo. Muchas gracias. Recuerda cómo el abuelo, el primo, le decía al papá: por culpa de tu padre, Archidona ya no es la capital de la provincia de Napo. Porque por unas faldas tu padre se llevó la capital hacia lo que es Tena, hacia la zona del Trapiche. Entonces, aquí jugaron para que Tena sea la capital de lo que fue una de las provincias más grandes, la provincia de Napo, de la Amazonía. Jugaron 3 elementos. Una, el tema político, porque además Luciano Andrade Marín indica que se iba a hacer una mudanza de Napo 50 leguas hacia arriba, y nos coincide con lo que está, ¿no? Segunda cosa, la iglesia, el papel de los jesuitas que trabajaron en este territorio para localizar acá. Y tercera cosa que influyó, el tema personal. Don Carlos Alejandro Rivadeneira, más allá de que haya tenido unas faldas ahí, ya era una persona mayor, y en teoría lo que manejaba de hipótesis el doctor Ekel es que la capital de la provincia, debido a lo grande que era la provincia, se movilizaba con el jefe político. Entonces eso queda. Y no es sino hasta 1920 donde se empieza a nombrar a Tena como capital de la provincia.
en un periodo donde el caucho ya estaba en declive. ¿Me ayuda, por favor, con la siguiente? Con base en toda esta información, estoy resumiéndoles 8 años de trabajo y en este tiempo para que no se nos aburran mucho. Con base en toda esta información identificamos por qué es que en los saberes ancestrales permanecen vivos no solamente la alfarería, sino la cestería, la gastronomía, varias representaciones del patrimonio cultural inmaterial del país, que forman parte de esos saberes ancestrales que se incorporan en la vida social de las personas, pero que lamentablemente también se están perdiendo por culpa de la globalización, por culpa de la modernidad, por culpa de que necesitamos entrar en una economía de mercado y que necesitamos todos ganar dinero. En 1980 se empieza a reactivar los saberes ancestrales en la provincia de Napo. ¿De la mano de qué? De la economía naranja en emergencia, de lo que en el año 2004 se conoce como economía naranja, empiezan a recopilarse todos estos saberes. Aquí Juan Martínez de Sinchisacha jugó un papel importantísimo, un papel también vinculado con la comercialización, ojo, ¿no? Porque el sistema artesanal en el extranjero también representaba fondos importantes y fondos que venían para financiamiento a estos trabajos. Pero también las hosterías, como la Celina, la Casa del Suizo, empiezan a incorporar no solamente el turismo de aventura, empiezan a incorporar este tipo de saberes, de enseñanzas, danzas, producción cerámica. ¿Sí? En 1990, a mí me pareció algo súper interesante, porque cuando yo llegué a 1998 al TENA, trabajábamos con gente de la FOIN, y los chicos nos decían que llegaron un grupo de turistas y que esos querían verles desnudos como estaban aquí, y que hacían cuestiones de fuerza y que querían ver eso, ¿no? O sea, la folclorización del patrimonio, que es uno de los grandes problemas que tenemos con la turistificación, ¿sí? Entonces, pero es como surge el tema del PCI, ¿no? Desde la antropología y desde todo esto. Entonces, dijeron, bueno, les vamos a dar eso, y lo hacían. Se empiezan a incorporar entre la vestimenta indumentaria como la pacha o la maquicotona, que son vestimentas que se empiezan a incrementar a partir de la década del 70, 80 dentro de este territorio. La cerámica se vuelve a recuperar con el apoyo de alfareras de Pastaza, que por el aislamiento mantenían la técnica, y empieza a ser trabajada en los emprendimientos turísticos comunitarios. Y es con ellos que nosotros logramos identificar cómo era este sistema de producción, en donde se trabajaba básicamente no con modelados, sino con cordel de mano, en donde con base a análisis organolépticos básicos, la gente identifica los perfiles, muerde la arcilla, mira la plasticidad, la manda a quema, como cualquier ingeniero geólogo contemporáneo lo hace. Un saber ancestral que tiene un conocimiento milenario, en donde, ¿cómo surge la ciencia? A través de ir documentando, porque la ciencia también es un tipo de cultura. Ir documentando. Se van recuperamos 22 fuentes de arcilla, como ya les indiqué. Luego se le deja reposar al barro por 3 días para empezar a amasarlo. A diferencia de otros lugares donde están haciendo arqueología experimental, que van secando el barro para volverlo a hacer y tamizarlo, aquí la gente lo trabaja directamente. ¿Por qué? Por las condiciones ambientales. El barro preparado puede demorarse incluso hasta 3 meses y se puede seguir trabajando y modelando. La técnica principal con la que se trabaja es el cordel de mano, y en la provincia de Napo se trabaja con engobes con tintes minerales rojos y acaso blancos. Los tintes minerales negros, verdes o policromos son del curso superior, del curso del Curaray. Están en otro territorio. Por eso desaparecen en la fase Napo y desaparecen en la fase Cosanga. Mejor dicho, nunca existieron en Napo este tipo de productos. Se entra al proceso de quema con hornos de barro. También con este proceso logramos hacer las réplicas, y también tenemos el penúltimo artículo que publicamos es sobre el uso de herramientas CPM-PERT para
para identificar cuántas personas participaron en la fabricación de los objetos cerámicos y hemos logrado reconstruir, y todo eso se encuentra en el libro. Siguiente, por favor. De manera adicional, en el libro ustedes pueden encontrar la guía de objetos arqueológicos que se encuentran recuperados en el proyecto en 2 colecciones, Villano Baeza y Pachimbi. Aquí tenemos los objetos. ¿Cuál es el objetivo de esta guía arqueológica? Es que las personas cuenten con elementos para generar cerámica con identidad. Uno de los problemas que tenemos es que no todo lo que es antiguo está en mi territorio, y el tema del territorio, el uso del manejo del espacio, el tema de la geografía es importante para entender cómo se manejan los recursos ecosistémicos y cómo se va gestando y formando identidad. Siguiente, por favor. Y por último, surge, con base en todo esto, surgió el proyecto Un Legado Vivo y el capítulo Generando Conexiones. Generando Conexiones es un capítulo al que le tenemos mucho cariño, porque justamente nosotros tuvimos 2 productos que presentar. Primero el libro y segundo una memoria digital para poder almacenar tanto el libro, para los que no puedan adquirirlo en físico o contar con él en físico, tenemos el libro en digital también dentro de la página web. Y teníamos que generar esta memoria, pero esta memoria no la podíamos construir solos. Cuando dije en un principio de las conferencias, el problema de la identidad de las nuevas generaciones, que no solamente es aquí, estamos hablando en Napo, en Oridana, en el Oriente, es en todo el país. Las nuevas generaciones estamos dejando de lado lo tradicional. Y eso no está mal, al contrario, está muy bien. Sin embargo, ese recuperar esa información nos permite saber de dónde venimos, qué es lo que hacemos, y que somos producto de una mixtura de situaciones. Somos producto de una fusión de culturas, somos producto de una fusión de conocimientos. Y eso es importante, generar personas que se encarguen también de ayudarnos en esta transmisión. Trabajamos con 6 unidades educativas, que fueron el María Inmaculada de Archidona y Porotoyaco en Archidona, en en Tena, San José, Guillermo Cadel, Nacional Tena, y en Carlos Julio Arosemena Tola tuvimos también en una unidad educativa. Con esto esto ya es con fondos del proyecto Un Viaje a Través de las Generaciones. Con esto llamamos al primer encuentro de cronistas ciudadanos, con el apoyo de nuestra una querida colega, la doctora Mónica Dassini de la universidad. Nos dice a los estudiantes que manden sus crónicas. Tuvimos 39 crónicas, 36 crónicas que participaron, 9 fueron orgánicas de los chicos, participaron 2 del Colegio San José, 2 del María Inmaculada, con los que estuvimos trabajando, y orgánico también salió alguien del Colegio Nacional Tena, de nuestro equipo de trabajo, porque a la par de lo que estábamos haciendo este proyecto, generamos la página web, hicimos 2 programas para recuperar justamente testimonios de personas sobre saberes ancestrales, que fueron don Gustavo Ruiz y Mama Celia Chihuanco. Con eso tenemos, y gracias a la Oficina de Fomento, porque tenemos material para investigar unos 2 años más, por lo menos más publicaciones de aquí. ¿Ok? Bueno, participaron estos cronistas, generamos el encuentro de cronistas, 6 crónicas se encuentran trabajadas aquí, como mi querido amigo Salomón, que acaba de llegar. Hace un rato con él me estuvo apoyando muchísimo, gracias Salomón, durante todo el proceso, con la editorial, con todos los trabajos que hicimos. Vimos que son etnografías. Queremos trabajar porque hemos generado aparentemente una nueva herramienta etnográfica para obtener información, haciendo este puente con los jóvenes, ¿no? Siguiente, por favor. Con esta información, ustedes pueden verla, tenemos la página web, Un Viaje a Través de las Generaciones, donde está todo el equipo de trabajo, parte del equipo de trabajo de los estudiantes míos de la universidad, que fueron los que me impulsaron a salir, Vladimir Tipan Luisa principalmente, que no pudo venir hoy día porque está en la cosecha de las flores, está en botón ahorita y está con su emprendimiento. Me dijo, profe, yo voy, y me dijo, no puedo. Bueno, Vladimir se sentó un día conmigo y me dijo, profe, necesito horas de vinculación. Yo, no. Profe, consígame las firmas para las líneas de fomento y les saco. Me consiguió las firmas y gracias a este niño logramos hacer todo este trabajo.
Camila Fernández, Kelvin Isaac, Olga Paulina Tapia, Isaac Rivera, Curiquida, que participaron en todos los eventos con los colegios, en los videos, en la página web Un Viaje a Través de las Generaciones, ustedes pueden verla. Tenemos también nuestra red social más fuerte es Facebook, y para el encuentro de cronistas ciudadanos fue muy interesante porque tuvimos casi una vista orgánica de 8,000 personas que veían a sus primos acompañándoles a participar para el encuentro de cronistas porque sabían que iban a ser publicados. Eso es. Siguiente, por favor. Todavía no se vayan. Aquí el que se acuerda gana. Vamos a ver qué tan atentos estuvieron y si es que quieren algún libro, porque me decía ahorita que querían algunas personas adquirir el libro, ¿no? Entonces, ¿cuántos estudiantes participaron en estos 8 años en este libro? ¿Quién se acuerda? 40. Perfecto, tenga. Bravo. Estuvo atento. Con base a la información, ¿de qué autor se actualizó la cronología de la Amazonía? ¿Y? ¿Rostain y? ¿Rostain y? Ah, pues usted no. Ahí tenía el suyo propio. ¿En qué año empezaron a reestructurarse las redes de circulación intrarregionales en la Amazonía con base en la cerámica? Y empieza a irse hacia la zona andina. ¿En qué año empezaron a reestructurarse las redes de circulación intrarregionales en la Amazonía con base en la cerámica? No, 700 después de Cristo. ¿En qué año se emitió la cédula que dio pie a los conflictos limítrofes? Ah, pero usted ya tiene. ¿Quién más dijo 1802? 1800. Okay. La Rita sí lo dijo, además que esta niña también fue un gran... Ya. ¿Recuerdan alguna de los nombres de las patronas ribereñas? Levantando la mano. Tenían nombres castellanos, pero no recuerdo los nombres. Eran 3. ¿Cómo? Ajá. Está. Bien. ¿Cómo aportaron las ciencias formales? Esa no les dije. ¿Cómo aportaron las ciencias formales? ¿Qué es lo que hicimos? Con base a los estudios geológicos que hicimos, logramos caracterizar la arcilla y logramos con análisis de conjuntos, identificamos los procesos migratorios de la cerámica y la circulación, validamos la circulación intrarregional de la cerámica. ¿Cuántas unidades educativas formaron parte del proyecto Un Viaje a Través de las Generaciones? 6. ¿Quién dijo? Ya. No, acá. 6. Mi amor. Siguiente, por favor. Debemos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, porque un pueblo no conoce su historia, está condenado a repetirla. Espero que les haya gustado la conferencia. Claro. Sí, preguntas. Preguntas. Nos emocionamos todos.